Bendiciones para todos los que vienen del programa de la gracia divina. Hoy estaremos enfrascados en tratar de estudiar, de pedirle al cielo que nos dé iluminación para entender un poco Efesios capítulo 1, el versículo 4. Dice el cielo: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Saben, mis queridos hermanos y amigos, que este versículo habla de la eternidad y también habla del tiempo. De la eternidad, cuando Dios nos escogió, y en el tiempo, cuando el Espíritu Santo nos llamó. ¡Qué versículo maravilloso! El Padre hizo algo precioso por nosotros antes de que existiésemos, antes del tiempo, antes del pecado, antes de Adán, antes del diablo. Oh, en la eternidad, antes del tiempo, el Padre planeó nuestra salvación. Cuando nosotros miramos Efesios capítulo 1, encontraremos que el Hijo ejecutó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Y entonces viene el Espíritu Santo y aplica la salvación en nuestras vidas. Oh, permítaseme decirle con mucho respeto, amor y cariño, en forma exegética, que de acuerdo a Efesios 1, nuestra salvación es trinitaria. ¡Qué vergüenza para aquellos que en forma equivocada tratan de resaltar solamente una persona al Hijo! Nosotros creemos que la palabra Dios es una palabra pluralizada. Elohim, que hablan más de una persona. La salvación es trinitaria: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicho con la Biblia en forma expositiva, cuando nosotros leemos Efesios 1, versículos 4 al 6, encontramos, como dice el versículo, que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Y Pablo, en forma magistral, en esa obra arquitectónica de la palabra del Señor, nos dice de los versículos 7 al 12, que el Hijo nos redimió en la cruz del Calvario. Y después de que Jesús nos redimió en la cruz del Calvario, vino el Espíritu Santo y nos selló para su honra y su gloria. De paso, el único sello que encontramos en la Biblia es el Espíritu Santo, no ningún día de reposo. Eso es un anacronismo de las sectas que tratan de exaltar que el sábado es el día o el sello de Dios. Hacemos énfasis para mostrar la perfección del Dios trino en contra de aquellos que hablan de un Jesús solo, desconociendo al Padre y al Espíritu Santo. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. El versículo anterior, Efesios 1:3, nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo explica en este maravilloso, majestuoso capítulo la triple bendición del cielo, comenzando con el Padre de las luces. El principio de la repetición: el Padre nos escogió, capítulo 1, el versículo 4. El versículo 5 nos dice que el Padre nos adoptó, y nos dice el versículo 6 que el Padre nos aceptó en el amado, escogidos por el Padre, adoptados por el Padre y aceptados por el Padre. Glorificado sea el nombre precioso de Jehová nuestro Dios. Glorificado sea el nombre precioso de Jesús, nuestro hermano mayor. Y glorificado sea el nombre precioso del Espíritu Santo, nuestro consolador. Oh, recuerden entonces que nuestra salvación comienza con el Padre. Para cuestión de estudio podríamos decir que estos versículos del 4 al 6, la elección del Padre. Dios, por así decirlo en términos muy humanos, usó un método. El método fue la elección. Y el objetivo de esa elección eran los elegidos. Tú y yo, mi querido hermano, fuimos elegidos por Papá Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice la Biblia que nos eligió desde la eternidad. La eternidad no tiene relación con el tiempo. La eternidad, digámoslo así, sí, en cierta forma, es algo, el tiempo, que no tiene principio ni tiene fin. Dios nos eligió desde la eternidad. ¿Y con qué propósito nos eligió el Señor, nuestro Padre Dios? Nos eligió para que fuésemos santos, para vivir en santidad, y hablaremos de eso un poquito más adelante. El motivo lo dice claramente la palabra
palabra de Dios que el motivo, Dios, su esencia es el amor. Por amor nos eligió. ¿Cuál fue el resultado después de que nosotros pecamos y nos rebelamos contra Dios? Dios en su amor, a través de Cristo, nos adoptó nuevamente en su familia. ¿Y cuál fue el objetivo de nuestra salvación? Nos dice la palabra, para gloria de su nombre, por el puro afecto de su voluntad. Escogidos, según nos escogió. Pablo se le permite, hermano, regresar a la eternidad y bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces dice, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de que Dios comenzara a formar este planeta, ya estábamos en la mente de Dios, ya nos había escogido por el puro afecto de su voluntad. Fíjense, mis hermanos, desde antes de la creación del universo, desde antes de la formación de la galaxia, de la Vía Láctea, Dios nos escogió para su honra y su gloria. ¿Saben que en este versículo encontramos dos cosas preciosas, dos actos distintos? En la eternidad fuimos escogidos y en el tiempo fuimos llamados cuando nosotros tuvimos vivencia de nuestro ser. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Saben que esta palabra de la elección, a veces los hermanos de amigos de Arminio y de Pelagio le tienen miedo a hablar de la elección del Señor. La doctrina de la elección es un acto soberano de Dios, solamente pertenece a Él. Dice claramente, hablando de la elección, San Juan capítulo 6, versículo 65, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que el Padre inyecta ese deseo de que nosotros acudamos a Él. Nos dice San Juan 15, 16, hablando ya de la elección en la tierra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Saben que en 2 de Tesalonicenses, Pablo repite en forma diferente lo que estamos diciendo? Glorificado sea el nombre precioso del Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la purificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermosura! ¡Qué lenguaje tan sencillo que nos escogió para salvación! Y dice 1 Pedro capítulo 1, el versículo 2, que Dios nos eligió según su presciencia, es conocer antes de tiempo, no basado en ninguna obra meritoria, no basado en su sangre, en su abolengo, en su descendencia del ADN, es simplemente por el puro afecto de su voluntad. Y como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de creer, Él nos eligió, antes de obedecer, Él nos eligió, antes de bautizarnos, Él nos eligió, antes de proclamar el nombre de Jesús, Él nos eligió, antes de que viniésemos a la iglesia, el Padre Celestial nos eligió de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Bueno, algunos tienen la tendencia a desafiar al alfarero. Nosotros somos vasos de barro. Tiene la facultad, hermanos, el vaso de discutir con el alfarero. Yo tengo la impresión que deberíamos quitar los zapatos cuando hablamos del acto soberano de la elección. La Biblia dice que fuimos elegidos y punto. Glorifique al nombre del Señor. Y si tiene problemas, yo le recomiendo que lea Romanos 9, 18 al 21, cuando Pablo le advierte a aquellos profanos que tratan de cuestionar la integridad y la perfección del Señor. Elegidos para el Señor. Bueno, en la palabra de Dios encontramos tres clases de elecciones básicamente. La elección teocrática. Nosotros regresamos en la imaginación al Antiguo Testamento, encontramos que Dios eligió, según Deuteronomio el capítulo 7, el versículo 6, a Israel para que fuese la luz del pueblo antiguo testamentario. La palabra del Señor nos dice allí:
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta es la elección teocrática. Dios eligió directamente a Israel por el amor a Abraham y su descendiente. Pero sabe que esta elección no garantiza la salvación personal. Dios escogió más de 600,000 hombres para que saliesen de Egipto, sin contar las mujeres y los niños, para que fuesen su pueblo. Pero esta escogencia divina no garantizaba la salvación individual, porque podemos mirar el funeral a través del desierto de aquella gente que se rebeló contra el Señor. También encontramos una elección vocacional. Cuando miramos el número 17 nos damos cuenta que Dios escogió a la tribu de Leví para que fuesen los levitas, para que ministrasen en el sacerdocio, pero tampoco la familia de Aarón, que eran los sumos sacerdotes, garantizaba la salvación colectiva de ellos. Nosotros podemos recordar cuando recién se estableció el sacerdocio a través del linaje de Aarón. Nos dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, cuando desafiaron la palabra del Señor y ofrecieron incienso extraño, fueron carbonizados. Los sacerdotes fueron llamados por Dios, pero no todos ellos se les garantizaba la salvación para estar en la presencia del Señor. Pero hay una salvación, esa es la suya y esa es la mía. Si usted lo quiere creer, yo lo creo profundamente. No lo creo, estoy completamente seguro de esta salvación. Glorifique al Señor, alabe al Señor, olvídese del yo y enaltezca la palabra de Dios. Fíjense lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie va al Padre, nadie va al Hijo, sino por el amor del Padre y por el amor del Hijo. Esta es la salvación eterna. Fuimos escogidos para la eternidad, fuimos escogidos para la salvación, fuimos escogidos, mis hermanos, para la gloria del Señor, elegidos para salvación. Por allá encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el versículo 48, lo que dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, los que ya estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, mis hermanos, somos los gentiles que estamos ordenados desde antes de la fundación del mundo, y en el tiempo entonces fuimos escogidos para la honra y gloria del Señor. Esa palabra elegidos, el cuo en griego significa atraer, significa fuerza irresistible. Ustedes recuerdan lo que dice claramente Jeremías, el capítulo 20, el versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y me venciste. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Esa es la gloria, ese es el Dios supremo, ese es el Dios que derrite los corazones de piedra, ese es el Dios que transforma, ese es el Dios que cambia. Solamente porque fuimos elegidos, Dios se encarga de moldear, de purificar, de transformar al ser humano. Glorificado sea el nombre precioso del Señor por su salvación. Nos dice también el versículo que no solamente fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo con un objetivo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hagamos una pregunta colectiva: ¿cómo podemos ser sin mancha delante de Él? Pues nos dice 1 de San Juan, el capítulo 1, el versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien se cree impecable, si alguien se jacta de su vida espiritual y dice: ya soy perfecto y no estoy pecando, por favor, usted es un mentiroso y la verdad no está en él. Vengo de una secta donde se habla de la teología de la última generación. Ellos pretenden que a través de un sistema vegetariano y a través de la observancia del sábado y de ciertas reglas denominacionales y sectarias, ellos van a alcanzar la perfección. Eso es completamente imposible, mis hermanos. Nuestra santidad progresiva siempre será imperfecta.
Nunca alcanzaremos la perfección perfecta. ¿Saben por qué? Porque la perfección solamente está en la imaginación. Ustedes saben lo que dice Romanos el capítulo 7, el versículo 21. Dice, hallo esta ley, que el pecado está en mí. ¿Saben que somos pecadores por naturaleza? En maldad he sido formado. Nos manchamos todos los días. Todos los días pecamos, todos los días violamos los principios de Dios, todos los días, hermanos, quedamos cortos de la obediencia, todos los días desobedecemos a Dios. Como decía Martín Lutero, aquel lucero de la Reforma, santos y pecadores a la vez. Y recuerdan a Jesús cuando estaba hablando con la élite del pueblo de Israel, los fariseos y saduceos que se jactaban de su impecabilidad. Él les dijo a todos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Saben que ese versículo también tiene connotación moderna? Si nosotros estemos libres de pecado, acusemos al hermano, acusemos a los pastores, acusemos a los hermanos. Yo le recomiendo que usted no alce su voz contra ningún hijo del Señor, porque Dios se va a encargar del juicio. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Somos pecadores por naturaleza, estamos pecando constantemente. Y dice el versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Jesús no nos hace santos, Jesús nos declara santos porque somos pecadores. Nos declara santos, hermanos, en virtud de la vida perfecta y la muerte perfecta de Cristo Jesús. Santos, santificación. ¿Saben lo que dice 1 Corintios 1:30, hablando de la santificación imputada instantánea que Cristo nos da con su vida perfecta? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos sido santificados en el amado. Esa palabra, hemos sido santificados, en el griego, en el auristo, es una acción completada. No se le puede añadir nada a la santificación que Cristo nos da. También recuerdan lo que dice Efesios 5:27, que Jesús se entregó por la iglesia para presentarle al Padre una iglesia sin mancha, por su perfección, por su dedicación, por su santificación. Hermano, olvídese con mayúscula en la vida perfecta de Cristo, que es mi santificación, para que el Padre pueda declararme santo y sin mancha delante del Señor. Glorificado sea el nombre. La palabra sin mancha. ¿Saben que esa palabra sin mancha en el griego amón significa sin reproche, significa inmaculado, significa sin pecado? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar, en Levíticos el capítulo 21, encontramos las condiciones para que los sacerdotes pudiesen oficiar en el altar delante de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento tenían que estar sin defecto físico para estar en la presencia y ministrar. Fíjense tan claro el lenguaje. Usted lo puede leer por cuestión de tiempo, no lo leeremos, pero vamos a leer varios versículos para que tengamos la idea. Para que no profanes tu descendencia en sus pueblos, porque yo soy Jehová el que los santifico. 21. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su vida, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, de la que nos escapamos a algunos hermanos, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él y no se acercará a ofrecer el pan de Dios. Oh, mis queridos hermanos, no podían acercarse al tabernáculo, al templo con defecto físico. En el Nuevo Testamento se toma esta misma figura y se trae en forma espiritual. Nosotros no nos podemos acercar al trono de la gracia con defectos morales, con defectos y con pecados, pero Cristo, hermano, arregló nuestras imperfecciones espirituales. Éramos enanos, estábamos magullados, teníamos sarna, toda clase de
pecado, pero en la cruz del Calvario, Jesús, mis hermanos, limpió todos nuestros pecados para su honra y su gloria. Póngase de rodillas y glorifique el nombre del Señor. Por eso dice claramente Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento se acercaban con temor, se acercaban con miedo, porque no podían entender que Dios era un Dios, ¿verdad?, exigente. Ahora, hermano, nosotros tenemos el garante, tenemos a Jesús nuestro pontífice, que nos permite y nos presenta ante el trono de la gracia. Por eso dice la Biblia, sin mancha delante de Dios. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían tener defecto físico para poder ministrar en el santuario, cualquier imperfección los eliminaba para que estuviese en el altar. Asimismo, repito despacio, en el Nuevo Testamento nuestros defectos espirituales fueron limpios delante de Dios, y por eso dice Pablo, vamos confiadamente al trono de la gracia. Podemos estar en la presencia de Papá Dios porque Jesús es nuestro jabón. Jesús es el que nos purifica de todos nuestros pecados para que podamos tener comunicación con el Señor. Saben que nuestra perfección delante de Dios está basada en una sola cosa. Hablo de la perfección, hablo de la santificación vertical. Está basada solamente en la vida perfecta de Cristo. Nuestra santificación delante de Dios está basada, repito, en la vida impecable de Cristo. Santos e impecables delante de Dios. Solo por Cristo Jesús. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio, mis hermanos, que Jesús nos limpió de toda maldad para que podamos pedirle a Dios lo que queramos, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os va a conceder. ¿Cómo puede un pecador, cómo puede un cristiano, entre comillas cristiano, pedirle a Jesús en el nombre de Jesús que lo purifique? Es al Padre que dirigimos nuestra oración. Voy a ser claro en forma sencilla. La Biblia presenta dos santificaciones. La santificación que me salva instantáneamente es la santificación de Cristo. Lo hemos dicho varias veces y es el principio de la repetición. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El pecado del pueblo evangélico es hacer énfasis en la muerte de Cristo, pero nos olvidamos en forma equilibrada de hacer énfasis también en la vida de Cristo. La vida de Cristo, su vida santa, es mi vida santa. La vida impecable de Cristo es mi vida impecable. Cristo me la regala. Cristo me la da por gracia me la da. Entonces cuando yo la confieso y la acepto en mi corazón, el Padre me mira a mí como mira a Cristo, impecable, tentado en todo, pero sin pecado. Oh, la santidad que me santifica progresivamente, mis hermanos, es la del Espíritu Santo, pero quiero ser claro y no se me interprete mal. La santificación suya, su relación con Dios, su devoción, el estudio de la palabra, la oración y las buenas obras que hacemos para glorificar a Dios, el buen fruto que demos, no le añade nada a nuestra salvación. Mucho cuidado con hacer una alquimia de esta santificación progresiva. Esa no tiene que ver nada con mi salvación, es el producto de mi salvación. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios acerca de esta santificación del Espíritu Santo? Repito, la santificación de Cristo es su vida perfecta. La santificación del Espíritu Santo es la progresiva que recibimos todos los días para andar en los caminos del Señor. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto es la santificación de mi salvación. Glorificado sea el nombre de Dios. Dos santificaciones. La de Cristo es suya por gracia, como regalo. La del Espíritu Santo es para que usted cada día muera y se parezca aún más al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, pero esto es arminiano, esto es señor pelagiano y esto es señor amigo de John Wesley. Están, hermanos, falsificando el Evangelio y falsificando la gracia del Señor.
Cuando nosotros no diferenciamos las dos santificaciones, la de Cristo y la del Espíritu Santo, entonces falsificamos el Evangelio, desconocemos la justicia de Cristo y colocamos cargas que no debemos colocar sobre el pueblo. Amputamos la gracia de Dios y humanizamos la salvación diciendo, Cristo es mi Salvador, pero esa es una falsificación de la palabra del Señor. Acepta a Cristo como su Salvador. Eso no está en la Biblia. Cristo nos acepta, Cristo nos elige y Él nos acepta de acuerdo a su gracia y a su amor y a su bondad. Oh, nos dice Efesios 1:6 y después hablaremos de ello. Fuimos aceptados en el amado. Fuimos aceptados en Cristo Jesús. El Padre nos acepta porque acepta el sacrificio perfecto de Cristo. Sus obras no las acepta el Padre porque son imperfectas. Él se goza de esas obras cuando están motivadas por el amor. No es en Cristo, no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Claro que obedecemos al Señor, claro que queremos alabar a nuestro Dios. Si lo amamos, guardamos sus mandamientos, sus principios de conducta. Oh, esta es la gloria de Dios, que todo viene de Dios. Esta es la gloria del cielo, que todo viene de Dios, desde nuestra regeneración, desde nuestro nuevo nacimiento hasta nuestra glorificación, todo viene de Dios, desde nuestro nacimiento espiritual hasta nuestra transformación y traslación, todo es por gracia para su honra y su gloria. Como dice claramente Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestra salvación, hermanos, es teocéntrica, no es antropocéntrica. Nuestra elección es teocéntrica, no es antropocéntrica, es cristocéntrica, no es humanizada, es vertical, no es horizontal, es calvinista, no es arminiana, es monogeísta, no es sinergista, comienza con Dios y termina con Dios. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Saben, mis queridos hermanos y amigos, si Dios nos escogió en la eternidad, estamos seguros, nadie nos arrebatará de su mano, porque Él es nuestra roca y nuestra salvación. Después estaremos hablando, no se preocupen, mis queridos hermanos y amigos, de las buenas obras en la vida del cristiano como resultado de nuestra salvación. Dejo con ustedes esa joya preciosa del cielo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Glorificado sea nuestro buen Padre Celestial, glorificado sea nuestro hermano mayor Jesucristo y glorificado sea el Espíritu Santo. Gócese en la salvación. Usted fue escogido, hermanos, antes de nacer y no lo sabía, y ahora en el tiempo, conscientes en la iglesia, sabemos que hemos sido elegidos por Dios como trofeos de su gloria, para morar con Dios por la eternidad. Dios los bendiga, es el deseo sincero de la Iglesia de la Gracia Divina y de estos servidores Héctor y Gloria Ramírez. Dios les bendiga.